En el día 40 de la cuarentena, aquí en El Heraldo, nos visita el doctor Julián Fernández Niño, del Departamento de Salud Pública de la Universidad del Norte, para analizar qué es lo que está pasando en materia de contagios en la ciudad de Barranquilla, en el municipio de Soledad y en general en el área metropolitana. Aquí en el Departamento del Atlántico, donde se ha registrado en los últimos días un crecimiento importante del número de casos de la COVID-19. Doctor Julián Fernández Niño, gracias por acompañarnos. De acuerdo con sus análisis epidemiológicos, ¿qué ha podido establecer puntualmente en Soledad y en Barranquilla? Bueno, muchísimas gracias. Lo primero que es evidente es que si bien hay una mayor cantidad de casos absolutos en Barranquilla, acumulados hasta la fecha, cuando uno tiene en cuenta el denominador, que es el tamaño de la población de ambos municipios, lo cierto es que al menos desde el 15 de abril, la incidencia por millón de habitantes, es decir, considerando los habitantes, ahora es mayor en Soledad. Esto quiere decir que la velocidad de propagación de Soledad ha sobrepasado la de Barranquilla y que tenemos que considerar que hay mayor cantidad de casos por habitantes y que es necesario entonces avanzar hacia un enfoque territorial. ¿Qué está pasando en Soledad? ¿Por qué ese incremento tan importante, de acuerdo con este análisis, además sustentado en cifras, sustentado en todo el conocimiento que usted y su equipo del Departamento de Salud Pública de la Universidad del Norte han venido adelantando? Sabemos que la adherencia al confinamiento en Soledad ha sido mucho más baja que en Barranquilla. Sabemos que las acciones de búsqueda, aislamiento de casos y en general las acciones que debería liderar la Secretaría de Salud de Soledad no han tenido el nivel de efectividad que esperaríamos, y en esa medida además es necesario avanzar en la articulación entre ambos departamentos, entre Soledad y Barranquilla. También hay que agregar una cosa: de acuerdo al mapa de vulnerabilidad del DANE, muchas de las zonas más vulnerables de Soledad colindan con el sur de Barranquilla, y entonces necesitamos entender que el virus no entiende de jurisdicciones ni de divisiones administrativas. ¿Cómo se está produciendo ese contagio en Soledad, que sabemos que además es un municipio donde hay focos poblacionales extremadamente vulnerables que viven también en condición de hacinamiento? ¿Qué tanto impacta esta situación, estos escenarios, el número de contagios que se han venido conociendo, como usted bien señala, a partir del 15 de abril? Sí, algo que hemos podido evidenciar es que se han detectado casos en grupos. Estos grupos de casos están relacionados con vecindarios o familias. En muchos casos, muchas de estas personas viven en condiciones de hacinamiento, lo cual incrementa la probabilidad de transmisión al interior del hogar. Entonces, uno de los grandes problemas que tenemos es que durante el confinamiento la transmisión es fundamentalmente dada dentro del hogar, pero conforme muchas de esas personas no están cumpliendo estrictamente las medidas de la cuarentena, también se están contagiando otras personas fuera. Sobre todo la gran preocupación es que con el levantamiento para los trabajadores del sector de la construcción y de manufactura, sabemos que muchos trabajadores viven en Soledad y trabajan en Barranquilla. Entonces, históricamente hay una gran movilidad humana entre ambos municipios que ha disminuido por la cuarentena, no tanto como quisiéramos en el caso de Soledad, pero que en la medida que se levante parcialmente la restricción a la movilidad, va a ser mucho más importante considerar este flujo de personas, no solo en el transporte público, sino al trabajo entre ambos municipios. Ya vamos a hablar del transporte público, pero usted señalaba hace un momento algo en torno a una estrategia articulada. ¿Qué significa una estrategia articulada frente a la situación que hoy se presenta en Soledad y en Barranquilla, que en la localidad suroriental no tienen realmente límites? Bien sabemos todos que es prácticamente pasar de una cuadra a otra, Barranquilla y Soledad. Sí, lo que está pasando en muchas áreas conurbadas del mundo es que se ha entendido la necesidad de dar respuestas basadas en enfoque territorial que trasciendan las divisiones administrativas y las jurisdicciones. Creo que
tenemos que reconocer primero que hay una movilidad humana grande, como ya mencioné, entre ambos municipios, que es explicada principalmente por el trabajo, pero también por los vínculos históricos y económicos entre ambos, del cual las personas se movilizan para buscar insumos, para buscar medicamentos, para consumir servicios y, como ya dije, para trabajar en determinados sectores clave como infraestructura, en donde gran parte de la mano de obra vive en soledad. Entonces, no puede ser posible que tengamos una respuesta separada por municipio o una respuesta de departamento y una respuesta de distrito. Es necesario no solo que haya estrategias aisladas que dialoguen, que sería una solución parcial, sino una estrategia única para la búsqueda e identificación de casos, para la promoción de medidas preventivas, pero también para apoyar a las necesidades sociales que requieren las personas para poder cumplir con la cuarentena o con las medidas de restricción. Si esto no se hace, el impacto va a ser sobre todo el departamento y sobre todos los municipios. ¿Qué pasa con el tema de la búsqueda activa, que es algo que hemos escuchado mucho, que las secretarías de salud están adelantando, pero también con el aislamiento como acciones que se han venido adoptando, no solo en Soledad, sino también en Barranquilla, para hacerle frente a la expansión del contagio? El objetivo de buscar casos no es solo contribuir a la vigilancia y el conteo en el boletín. El objetivo de buscar casos es poder identificar para aislarlos y para buscar, identificar y también aislar a sus contactos. Es decir, que el rastreo y aislamiento de casos es una estrategia de control por sí misma, no solamente es para llevar un conteo. Parte del desafío que va a enfrentar Barranquilla y los demás municipios de su área metropolitana es que, sin duda, dada la movilidad humana, y esto más, insisto, conforme se levante parcialmente la cuarentena, es que fácilmente vamos a tener casos en un municipio y contactos distribuidos en ambos o en más de 2 municipios. Esto necesita entonces una articulación de los epidemiólogos de campo unificada que evite cualquier barrera administrativa y que facilite un trabajo epidemiológico basado en un territorio común, como lo es por lo menos el sur de Barranquilla y Soledad, pero probablemente también Galapa, Malambo y otros municipios del sur del Atlántico. Es decir, que haya grupos que van a buscar casa a casa a las personas que puedan estar con síntomas, ¿qué tal que lo tengan y ya sean asintomáticos? ¿Ahí qué se hace? El aislamiento se tiene que hacer para los contactos de una persona sospechosa y no se puede esperar a que sea confirmado. Entonces se tiene que hacer el aislamiento rápido y este tipo de estrategias basadas en criterio clínico permite disminuir la propagación del virus. Es importante que consideremos que en este momento el aislamiento de personas con síntomas, sean o no sean contacto, un caso confirmado, es indispensable. O sea, ninguna persona con síntomas respiratorios de ningún tipo debería estar circulando libremente. Hablando de ese tema de la circulación libre y en la medida en que el desconfinamiento gradual se vaya produciendo, ya hemos visto la reactivación de determinados sectores productivos. Doctor Julián Fernández Niño, ¿qué podría pasar con los sistemas de transporte? Con el sistema de transporte masivo, en este caso Transmetro, que transporta justamente personas desde Soledad hasta Barranquilla y viceversa, pero también con los sistemas de transporte público, el transporte público colectivo. Allí, ¿cuáles son las medidas que se deben mantener para evitar que se expanda ese contagio? Se ha señalado la necesidad de que la ocupación del transporte no sea mayor del 35%. Esto es una medida, por supuesto, difícil de alcanzar en un municipio como Soledad, en el cual de antemano la capacidad del transporte público es limitada. Sabemos además que hay transporte informal que históricamente existe, que cumple mucho menos que el transporte más formal las características de bioseguridad, ¿no? Como este tipo de camionetas que cargan gente, la mayoría trabajadores, en los cuales no pueden guardar la distancia social. Yo creo que de parte de las autoridades, pues el alcalde hizo unos anuncios que deberían traducirse en que necesariamente vamos a intentar que haya más buses, aunque esto implique un mayor costo, porque no hay otra manera
en la medida que las personas salgan, de garantizar que no haya una gran cantidad de personas dentro de los buses, que teniendo una mayor frecuencia de buses que permitan que las personas viajen con mayor distancia social entre ellos. Adicionalmente, es necesario que se implemente la desinfección de los buses, ojalá al terminar cada ruta, una desinfección técnicamente completa, y el uso del tapabocas. Hay muchas personas vulnerables que no tienen tapabocas. Sabemos que Barranquilla ha comprado tapabocas para repartir. Es importante promover la entrega de uso de tapabocas a las personas que no tienen los medios para tenerlos, pero además el uso correcto. O sea, de nada nos sirve un tapabocas si las personas se lo están tocando con la mano, o lo tienen en el mentón, o lo tienen sin taparse la nariz, o no los recambian. Entonces es importante no solo dar los medios para que las personas lo puedan usar, sino educar en el adecuado uso del tapabocas, porque si no se utiliza bien, no solo no sirve, sino puede incrementar el riesgo de transmisión, y eso es muy importante. Las medidas preventivas que son fundamentales a la hora de utilizar el tapabocas, que llegó para quedarse y hay que aprender a usarlo y a llevarlo, así incomode y así nos cueste un esfuerzo adicional. Antes de despedirlo, doctor Julián Fernández Niño, quiero volver simplemente sobre ese puesto unificado que es fundamental para poder articular los esfuerzos de cara a lo que será inevitable, que es un incremento en los casos en la medida en que el desconfinamiento se vaya dando, y hay que prepararse para este escenario. ¿Cómo? Logrando que se trabaje de manera conjunta y también que se incorpore a la academia y a distintos sectores a lo que va a ser no una vida normal, sino una nueva vida. Sí, yo creo que hay personas que todavía no son conscientes de que el pico en Colombia está todavía lejos de su momento más crítico. La cuarentena logró frenar el comienzo del pico, aplazarlo, pero en un país del nivel de ingresos como Colombia, e incluso en un país de más altos ingresos, sostener una cuarentena por tanto tiempo es imposible. Entonces necesariamente necesitamos flexibilizaciones para grupos selectos, para grupos de edad y probablemente para ocupaciones selectas, como lo que se está haciendo. Pero esto va a implicar que necesariamente los casos se van a incrementar. Lo que no queremos es que se incrementen a una velocidad tan alta que desborde los sistemas de salud. Entonces, antes de hablar de la mesa unificada, yo aprovecharé el espacio para insistir en la necesidad de que el lavado de manos nunca va a ser importante, el lavado de manos frecuente y vigoroso, que es importantísimo, el uso correcto del tapabocas, como ya dijimos, pero también mantener la distancia a 2 metros y no salir a la calle si se tienen síntomas. Dado que esto es algo que va a durar varios meses. El resto del año, por lo menos. Sí. E incluso más. Probablemente más, se habla de 1 año y medio, pero tal vez puede ser más largo, hay escenarios hasta el 2022. Se necesita tener una estrategia de largo plazo que no esté basada solo en crisis, unificada en el territorio. La Universidad del Norte, pero también otras universidades, hemos ofrecido a los entes territoriales, tenemos profesores que acompañan al Departamento del Atlántico, pero también estaríamos dispuestos a participar en una comisión técnica que acompañe las decisiones de un puesto unificado basado en el territorio. Las decisiones que se tienen que tomar no son fáciles ni técnica ni bioéticamente, ni socialmente, y no debería tomarlas nadie solo ni de manera cerrada. Creo que desde un punto de vista de salud pública necesitamos decisiones concertadas, basadas en evidencia, y creo que la academia en eso puede aportar mucho. Recuperar el valor de la ciencia, doctor Julián Fernández Niño, que nunca debió perderse y que hoy es realmente importante, fundamental, escuchar lo que los científicos tienen que decirnos en torno a esta crisis, que es una crisis de salud pública y frente a la cual hay que tomar acciones con una gran responsabilidad individual, con una enorme disciplina social, como desde aquí, desde el Heraldo, hemos venido insistiendo. Doctor Julián Fernández Niño, del Departamento de Salud Pública de la Universidad del Norte, epidemiólogo, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y desde el Heraldo, por supuesto, seguimos informando.